Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al señor concejal de Quito, doctor Michael Aulestia. Lo invitamos a un diálogo para evaluar en primer lugar este año de administración, con algunos temas de interés, la puesta en marcha, con algunos inconvenientes del metro, el tema del mantenimiento, pero quisiera empezar con un tema de coyuntura. La demolición de la tribuna de los Chiris. Cierto es que allí ha habido abuso de conductores que hicieron pista de carreras. Bueno, ahora ya están puestos unos rompevelocidades muy grandes, que son peligrosos si es que no se va a una velocidad mínima. Y la pregunta es, ¿cuánto se gana? ¿Acaso es una prioridad para la administración municipal la demolición de la tribuna de los Chiris? ¿Acaso con ello se va a ganar mucho si eso era casi un sitio de suciedad? ¿Acaso si no cambia la cultura de quienes por allí transitan, va a cambiar la situación? Señor concejal Michael Aulestia, muy buen día. Buenos días, apreciado Miguel. Un saludo cordial a los quiteños que nos escuchan en este momento. En efecto, comenzamos con este tema de coyuntura que, bueno, ustedes conocen y a través de las redes sociales yo he hecho mi postura y he planteado mi posición en torno a la demolición de la tribuna de los Chiris. En su momento, Miguel, yo fui el primero que reclamaba a la Agencia Metropolitana de Tránsito cuando exigíamos los quiteños los controles en diferentes puntos de la ciudad con el tema de los piques, de los famosos piques que se daban en la ciudad. Fui uno de los primeros en criticar esto y al tiempo se anunciaba alguna demolición para la construcción de un bulevar en la tribuna de los Chiris. En efecto, yo había dicho, es una infraestructura subutilizada en este momento, posiblemente foco de inseguridad, posiblemente un lugar que pasa todo el año cerrado, nada más en los desfiles cívicos de esta ciudad se la abre. En efecto, yo había demostrado hasta mi posición favorable en torno a esta demolición. El problema radica, Miguel, cuando nosotros revisamos las cifras, por ejemplo, estas cifras de la ejecución presupuestaria al 30 de abril. ¿Qué empresa? De la corporación municipal, municipal, al 30 de abril de este año, es decir, al cumplir el primer cuatrimestre del año. Y es lamentable decir que, por ejemplo, la empresa de movilidad y obras públicas de esta ciudad, obra pública, la obra de esta ciudad, no llega al 7% en el gasto de inversión. Yo he sido lo más didáctico posible al explicar estos temas, tanto en el Consejo como en los medios de comunicación como el suyo, que me reciben para poder dar este tipo de reflexiones y de la gestión que se hace en el Consejo Metropolitano. El gasto de inversión es el que sirve, apreciado Miguel. El gasto corriente es el pago de salarios, el pago de servicios. Este gasto de inversión es el que se ve reflejado en obra en esta ciudad. Que no se llegue al 7%, bueno, esto de alguna forma lo que demuestra es negligencia. Y no solo en empresas, en las empresas metropolitanas, sino también en las administraciones zonales. Administraciones zonales que, por ejemplo, el Valle de los Chillos, que tiene un presupuesto de inversión de cerca de 3.3 millones de dólares para la inversión en este año, en este ejercicio fiscal, no llega ni siquiera al 1% en la inversión. En las administraciones zonales, en donde está el gasto y los presupuestos participativos para las obras que se ven reflejadas en los barrios, la Secretaría de Coordinación Territorial, Gobernabilidad y Participación del municipio de Quito, con un presupuesto de 10 millones de dólares, está en el 0,02% de ejecución presupuestaria en el gasto de inversión. El mercado mayorista, esto es una cosa que la ciudadanía debe conocer, 0% en el gasto de inversión. Entonces,
Perdóname para que la gente entienda, estos son datos oficiales, ¿no? Son datos oficiales. No son datos del concejal Aulestia. Son datos oficiales que ustedes los pueden revisar en Gobierno Abierto, en la página del municipio de Quito, Gobierno Abierto. De ahí se pueden descargar todos estos datos mensualmente. Ahora bien, Miguel, cuando yo demuestro mi posición sobre la demolición de la tribuna de los Chiris, ¿en serio es esa una prioridad para Quito? ¿En serio es una prioridad mientras tenemos calles y avenidas en esta ciudad que no cuentan con un plan de bacheo y rehabilitación vial, cuando en esta ciudad hace falta la inversión en temas de tecnología en la gestión de tránsito que tiene que ver con la empresa de movilidad y obras públicas? Varias de las empresas y varias de las instituciones de la gran corporación municipal debajo del 15% en el gasto de inversión, que es lo que tiene que ver con obras. Ya le decía Miguel el tema de las administraciones zonales, así también algo que es importantísimo decirle a la ciudadanía: la educación de Quito, la educación municipal, las unidades educativas municipales siempre se han preciado por tener ese renombre, esa calidad en la educación. Más de 6 unidades educativas, 0% en gasto de inversión. También tengo que decirlo, en materia de salud, la Secretaría de Salud no llega ni siquiera al 5% en la ejecución presupuestaria. Estas son las cosas que hay que analizar. Y si yo quiero ser clarísimo en esto, Miguel, yo no defiendo ninguna administración, para eso estaban los personeros en su momento que podían ejercer la defensa de las administraciones que ellos regentaron, pero si hacemos un comparativo al año pasado y a las mismas fechas, en una administración saliente, en una administración que le pedían que pare el gasto porque va a venir ya una nueva administración que tendrá que priorizar los gastos para el ejercicio fiscal 2023, claramente lo supera. Más de 45 millones en gasto de inversión de diferencia a las mismas fechas de el año pasado. Esto hay que decirle a la ciudadanía. Entonces, no es que estamos en contra de que se retire la tribuna de los Chiris, pero lo que sí es bueno preguntarle a la empresa de obras públicas es que si, primero, ¿quién autorizó la demolición? Si ese es un tema prioritario. Segundo, ¿cuáles son las obras emblemáticas que se van a hacer en materia de obra pública en esta ciudad? Y lo segundo, ya se aprobaron los diseños. ¿Quién aprobó los diseños de la empresa de movilidad? ¿Quién debe aprobar eso? Ellos, la empresa. Pero yo quisiera saber si lo aprobaron. No lo han aprobado aún, Miguel. No están aprobados los diseños de ese famoso bulevar. No lo están. Yo estoy pidiendo información oficial. Nadie ha aprobado eso. Entonces estamos destruyendo para que posiblemente el día de mañana se quede ahí. Alguien ya aprobó el inicio de un proceso, el inicio de un protocolo, el inicio de intervención una vez de que se vaya a demolir la tribuna de los Chiris. No hay, no existe, Miguel. Entonces esas son las cosas que hay que develar. Evidentemente hay un grupo de ciudadanos posiblemente motivados de la corriente política que el alcalde de Quito representa, en donde se sienten afectados, activan troll centers. Eso es lo menor que en este momento a nosotros nos puede importar, y dicen, claro, es que esta es una guarida de ladrones. Posiblemente, pero esa no es una prioridad para la ciudad. Prioridad es un montón. La tribuna de los Chiris no está hace 15 días. La tribuna de los Chiris tiene más de 40 años. Esta administración no está hace 15 días. Esta administración ya está hace un año. Si se resuelve demoler y no hay un plan, ¿qué es lo que se pretende hacer? O sea, posiblemente al abandono, como gran parte de los sitios del espacio público está en la ciudad. Ese es el problema. Parecería que nos quedamos en la planificación como administración, parecería que nos quedamos en el diagnóstico como administración, pero ¿y la ejecución? ¿Qué pasa con la? Aquí hay recursos. La empresa de obras públicas tiene cerca de $200 millones para invertir en esta ciudad, y las quejas de la ciudadanía son constantes. Esto no se puede permitir. Yo le decía hace un ratito a Miguel, la Secretaría de Gobernabilidad y Participación Ciudadana, que es la que regenta las administraciones zonales de esta ciudad, que a su vez es la que ejecutan los presupuestos participativos de los barrios,
En algunos casos no llegan ni al 1%, ciertas administraciones zonales. Estas son las cosas que hay que evaluar. Y como también, Miguel, saliéndome un poco de la coyuntura, también hay que evaluar cuál ha sido el trabajo del municipio y de su Consejo Metropolitano en este primer año de gestión. Y no podemos decir que el Consejo Metropolitano no haya aportado y no haya ayudado para la institucionalidad, para la mejora en materia legislativa. Nosotros fuimos los primeros en su momento desde el Consejo Metropolitano en materia de institucionalidad de defender, por ejemplo, la puesta en marcha del Metro de Quito cuando existían pretensiones de paralizarlo a través de una medida cautelar. Nosotros fuimos los primeros también en apoyar ordenanzas importantes en este año de gestión, más de 22 ordenanzas aprobadas por el Consejo Metropolitano, recientemente el Plan de Uso y Gestión de Suelo, el PMDOT, el procedimiento parlamentario en materia legislativa, en donde se norma hasta los tiempos para emitir iniciativas legislativas del Consejo Metropolitano. Una de las primeras ordenanzas aprobadas por este Consejo fue la Ordenanza Verde Azul, fruto de una sentencia de la Corte Constitucional, y así varias ordenanzas. Solo en mi comisión 2 ordenanzas importantes que tienen que ver con los barrios, la una la regularización, la simplificación de la regularización de barrios, y la otra la post-regularización y el levantamiento de hipotecas y multas. Esto hay que decirle a la ciudadanía que el Consejo Metropolitano también ha brindado esa estabilidad institucional que Quito nos ha pedido, que después de una crisis que vivió Quito, eso nos ha pedido, y el Consejo Metropolitano ha estado a la altura. Estas cosas son los que hay que decirle. Y también, Miguel, recordar que en su momento, me parece que es la primera ordenanza, una reforma a una ordenanza que aprueba este municipio, es cuando nos sacan a los concejales de la conformación de los directorios de las empresas metropolitanas. Ha pasado casi un año de este tema y hasta ahora no se ha definido, como fue compromiso del alcalde de Quito, quiénes integrarían los directorios de las empresas metropolitanas a la salida de los concejales. Pues bien, nosotros estamos ya trabajando en la propuesta para que integre la sociedad civil, posiblemente hasta la academia, que integren estos directorios. Nos ofrecieron en ese momento, y está en uno de los artículos de la ordenanza en la que sacan a los concejales, que cada 6 meses nos entregarían información las empresas metropolitanas. 6 meses que parecería tarde, mal o nunca. En efecto, esta ordenanza fue aprobada en los primeros días de junio del año pasado. Y claro, la empresa de agua potable nos envía el 31 de diciembre este informe semestral, Emaceo el 31 de diciembre, Gestión Integral de Residuos Sólidos el 31 de diciembre, Hábitat y Vivienda, la empresa de Hábitat y Vivienda de esta ciudad no entrega ningún informe, no hay informe semestral con la que se ponía como garantía, salen los concejales, pero semestralmente les vamos a estar informando, no existe informe. ¿Y por qué? ¿Cuál es el argumento? No envían nada más el incumplimiento de una normativa emanada por el cuerpo legislativo de esta ciudad, que es el Consejo Metropolitano. Metro de Quito, la empresa Metro de Quito no ha enviado el informe semestral de conformidad al 155 del Código Municipal, literal H. No han enviado. Posiblemente con esos informes semestrales nos podíamos enterar del descarrilamiento en noviembre de uno de los trenes. Posiblemente con ese informe semestral nos íbamos a enterar que no se había contratado el mantenimiento para el Metro de Quito. No solo el mantenimiento para el equipo rodante, el mantenimiento para los diferentes subsistemas que tiene el Metro de Quito. Esto hay que decirle a la ciudadanía. Esa es la evaluación que hay que hacerla. Parecería que les incomoda cuando se fiscaliza, parecería que cuando se muestran los datos, las cifras en materia de ejecución presupuestaria, porque hay recursos para invertir en esta ciudad y no se alcanza lo adecuado. En la gran corporación municipal, en este momento, en el primer cuatrimestre del año, se llega apenas al 16% del gasto de inversión, cuando deberíamos estar ya superando el 25-30%. No llegamos ni siquiera, como le decía Miguel, en ciertas instituciones y corporaciones, ni al 1%. Eso es una vergüenza para Quito, y esto hay que decirlo. Por cierto, le sacaron de los directorios de las empresas
Lo que no se les ha quitado es la tarea de fiscalización como ustedes deben hacer. ¿Y cuál es la respuesta de las empresas cuando usted solicita esta información? ¿Cuál es el justificativo de esa baja inversión presupuestaria? Bueno, yo en sesión de consejo de la semana pasada, yo he pedido al alcalde de Quito que hagamos una evaluación de esto. A ratos nos felicitamos entre nosotros, digo, en el Consejo Metropolitano por cumplir un año de gestión, pero ese año de gestión hay que evaluarlo. Ese año de gestión hay que ver con datos y con cifras lo que está pasando. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con la Secretaría de Planificación? La Secretaría de Planificación del municipio de Quito está haciendo seguimiento de esta ejecución presupuestaria. En varias ocasiones, Miguel, he mencionado que esta ciudad está sobrediagnosticada, que tenemos estudio tras estudio y se contrata consultoría tras consultoría, pero lamentablemente no se ejecutan esos planes. Por el propio Consejo Metropolitano pasó la revisión, por ejemplo, del Plan Metropolitano de Seguridad. Por el propio Consejo Metropolitano, por ejemplo, pasó el Plan Maestro de Movilidad. Y son todas estas cosas que debemos ir a hacer seguimiento en la facultad de fiscalización que tenemos como Consejo Metropolitano. Estas cosas son las que hay que comunicar, decirle a la ciudadanía que día a día se quejan porque parecería que no hay obra en Quito. Señor concejal Michael Laulestia, a propósito del metro, ¿cuándo se define y se resuelve lo que fue materia de cuestionamientos, el mantenimiento? Porque no se trata solo de señalar con todos los errores que hubieran cometido las administraciones anteriores. Lo importante es contar con el mantenimiento total. ¿Existe alguna posición de la administración municipal, del Ejecutivo Municipal ahora, en decir, en su momento debían contratar, no lo contrataron, fueron ellos, no fui yo? Bueno, supongamos que ya fallaron las administraciones. Se necesita, se ha elegido autoridades para que tengan mantenimiento en el metro. Y se tome decisiones, parte de lo que se ha comunicado en el Consejo Metropolitano en una primera sesión es de que se entablaría algún tipo de diálogo y de mediación con el consorcio CAF para revisar los costos de mantenimiento que han ofertado. Eso es lo que han dicho. En una segunda sesión, Miguel, lamentablemente, en una segunda sesión, en donde teníamos que ver, por ejemplo, también que tiene que ver con el metro, no necesariamente con el tema de mantenimiento, pero sí con los seguros del caso Solanda, el alcalde decidió suspender el punto e inmediatamente se retiró el gerente del metro y el gerente jurídico del metro de la sesión del consejo. Entonces, información clara no existe. Lo que dicen es que se sentarán, y eso es lo que le corresponde a la administración. Como usted entenderá, Miguel, los concejales no podemos invadir, entrometernos en los espacios de la administración. Para eso hay un alcalde y para eso tiene un equipo de secretarios y gerentes al frente de las diferentes instituciones. Evidentemente, nosotros estaremos detrás de la fiscalización, viendo qué es lo mejor para los intereses de la ciudad. Yo ya he hecho un pedido de información la semana pasada, que todavía no ha sido respondido, en torno, por ejemplo, a qué es lo que ha resuelto el directorio del Metro de Quito, porque tiene un directorio que, insisto, ya no estamos los concejales, conforman 3 personas presididas por el alcalde y 2 secretarios designados por el propio alcalde. Entonces, en este directorio, por ejemplo, se aprueban varias cosas en materia de legislación para la empresa. Ahí se debe haber comunicado qué es lo que se va a hacer con el tema de mantenimientos. He pedido las convocatorias a los directorios y he pedido las resoluciones que ha tomado el directorio en materia de los mantenimientos. Bueno, en general he pedido las resoluciones para poder conocer qué es lo que está haciendo el directorio y qué es lo que se le está ordenando actualmente a su gerente para que puedan superar el tema del mantenimiento. ¿Y le han dado esa información? Hasta el día de hoy no ha llegado. He pedido hace más de 8 días, no ha llegado hasta el día de hoy. Todas esas cosas son las que hay que develar a la ciudadanía. Me parece que esta ciudad necesita que se le diga con claridad cuáles son las obras que se van a hacer en esta ciudad, cuál es la priorización del gasto para la ciudad
y evidentemente solventar las necesidades que día a día reclaman los quiteños. Señor concejal Michael Laulestia, a propósito, para pasar a otros temas en esta evaluación del año de gestión, en el tema movilidad, ¿cuándo se resuelve el tema en superficie, rutas y frecuencias, que es una deuda pendiente? Esa es una, usted lo acaba de decir, deuda pendiente que viene desde la anterior administración, en el periodo del exalcalde Guarderas. Se aprobó una reforma a la ordenanza 017-2020, con la que se ponen plazos a la Secretaría de Movilidad para que se pueda resolver todos los temas del transporte en superficie, que hasta el momento no tenemos respuesta. Yo he venido haciendo seguimiento. Lo último que me contestó la Secretaría de Movilidad es que se está avanzando con un cronograma y que para avanzar con ese cronograma ya se ha contratado a 2 especialistas en materia de gestión de movilidad para que puedan diseñar las nuevas rutas y frecuencias o reestructurar las nuevas rutas y frecuencias de acuerdo al plan maestro de movilidad. Insisto, estas son las cosas que se contrata más gente, se contrata consultoría, se contrata estudios, pero no se ejecuta. Y por lo tanto, la ciudadanía se ve afectada porque no tiene un transporte eficiente. El metro de Quito se ve afectado. Según las cifras que tenemos, no pasamos los 130,000 usuarios día. La aspiración era 400,000, muy difícil llegar a eso. En un cronograma, en efecto, hay un cronograma, hay un estudio que lo habían hecho en su momento, que es casi al año 5, que se espera tener 400,000 personas o 400,000 viajes vendidos, tickets vendidos al día. Pero claro, eso tiene que ver con toda una reingeniería de la movilidad, una reestructuración de todo el tema de la movilidad, y posiblemente, Miguel, también sea oportuno que el Consejo Metropolitano, a través de los técnicos, podamos revisar la tarifa. Me parece que eso debe ser una de las prioridades que pueda tener el Consejo Metropolitano, pero si vamos a revisar la tarifa, evidentemente el servicio tiene que ser integral, pues, porque de lo contrario estaríamos afectando al ciudadano. Claro, hay un gran servicio que hay que reconocerlo, el metro en el subsuelo, pero quien vive, para citar, en San Juan o en el Batán, en el occidente y en el oriente, va a demorar el triple del tiempo del uso del metro para llegar a una parada del metro. Así es, y el servicio que también se oferta, aparte del servicio de transporte, es el recurso más escaso que hay en el mundo, que es el tiempo. Entonces, si nosotros queremos ir a revisar la tarifa del metro, que por responsabilidad, Miguel, yo he solicitado a la propia empresa Metro de Quito un informe de la sostenibilidad financiera. Evidentemente debemos también ser conscientes que la administración debe hacer toda esta reestructuración de las rutas y frecuencias, porque de lo contrario no estaríamos dando un servicio eficiente. Y evidentemente el usuario, el ciudadano, va a ver que es injusto que se le suba una tarifa si no se está cumpliendo con la expectativa de la movilidad. Todas estas cosas, lamentablemente, en este año parecería que siguen retrasadas. Entonces no podemos decir, como decía ya un gerente, es que yo no he informado porque no me han preguntado. No radica en eso. Lo que se debe hacer es que permanentemente las secretarías, las gerencias, hay que informar lo que se está haciendo para la ciudad. Hay otro tema que quisiera preguntarle en esta evaluación del año de gestión en la actual administración municipal. El ordenamiento territorial y la legalización de barrios, ¿cuánto se ha avanzado? Bueno, en esta materia yo tengo que decirle, Miguel, usted conoce, yo soy presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del municipio de Quito, que tiene que ver con la regularización de asentamientos humanos, de hecho, los barrios que en este momento se encuentran irregulares. Una de las propuestas tanto del alcalde como de otros concejales fue que podamos tener una simplificación en el trámite de la regularización. Eso se ha aprobado. Eso se ha aprobado en la comisión que presido. Gracias a la voluntad de los concejales, le hemos dado la celeridad del caso. Una ordenanza, un proyecto de ordenanza que fue presentado en noviembre del año pasado, ya cuenta con la sanción
del alcalde y la aprobación evidentemente del Consejo Metropolitano, la que permitirá de alguna forma tener o beneficiarse cerca de 400 barrios en el Distrito Metropolitano de Quito. Yo en estos micrófonos ya he explicado en algunas ocasiones barrios que, por ejemplo, se encuentran en una situación de riesgo, es decir, de riesgos de fenómenos naturales, al estar al borde de quebrada y sobre quebradas y rellenos de quebradas, no van a poder ser regularizados. Esto es normal, esto es real, pero ya contamos con la normativa que va a permitir simplificar el trámite. Yo les comentaba en determinado momento que un trámite que podía durar entre 4 y 5 años, ahora estaríamos hablando que pueda durar entre 6 y 9 meses, entre la regularización y la titularización. Me parece que esa es una buena noticia para la ciudadanía, una buena noticia para los habitantes que se encuentran en estos asentamientos humanos de hecho y consolidados. Así también, en la misma materia, Miguel, hemos aprobado esta ordenanza de la posregularización. En efecto, se puede regularizar un barrio, pero luego viene el equipamiento, los servicios para este barrio, las obras que también puedan hacer los ciudadanos y el levantamiento de hipotecas. Como usted conocerá, estos asentamientos, una vez que eran aprobados, quedaban hipotecados al municipio de Quito hasta que culminen las obras internas hechas por los ciudadanos, por los habitantes de estos asentamientos. ¿Qué es lo que se ha hecho? Es eliminar estas hipotecas que a ratos eran injustas, porque también el equipamiento es materia de responsabilidad de la municipalidad. Todas estas cosas hemos ido sincerándonos. Hace apenas 15 días, Miguel, acabamos de actualizar el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión de Suelo en materia de planificación de esta ciudad, obviamente privilegiando que las centralidades de Quito puedan crecer en altura, para que puedan tener mayor oportunidad de el acceso a los servicios básicos. Por ejemplo, se prioriza ahí estas microcentralidades que se crean a partir de las paradas del metro de Quito. Este aprovechamiento urbanístico de todos estos espacios se acaba de aprobar. Eso ha hecho el Consejo Metropolitano. En menos de un mes y medio aprobó el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión de Suelo. En materia de las parroquias rurales, también sincerándonos en territorios, tenemos parroquias rurales que cuentan ya con suelo urbano y también parroquias rurales que mantienen el suelo rural específicamente destinado a la producción agrícola. Todas esas cosas hemos evaluado en el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial y en el Plan de Uso y Gestión de Suelo. Eso, en materia de ordenamiento territorial, también lo ha tratado el Consejo Metropolitano. En las parroquias, por ejemplo, del noroccidente de Quito, Pacto, Nanegal, Nanegalito, Gualea, posiblemente hasta Calacalí, hemos sincerado que no se pueden fraccionar los lotes, estos macro lotes, en menos de 5,000 metros. Hay casos particulares en donde también existen asentamientos humanos de hecho y consolidado, en donde se tendrá que observar si por excepción se les puede regularizar, obviamente bajo los parámetros que la propia Superintendencia de Ordenamiento Territorial vigila como ente regulador del municipio, de que no se cometan ilegalidades, pero sobre todo salvaguardando la vida de los ciudadanos que habitan en estos espacios. ¿Y qué va a pasar, concejal Aulestia, con los barrios en sectores de riesgo, como usted decía, en la ladera, cerca de los ríos? De quebradas, de rellenos de quebradas. Miguel, definitivamente, con responsabilidad, diciéndole con todas las palabras, no podrán ser regularizados una vez de que conozcamos los informes de gestión de riesgos de la Secretaría de Seguridad. Con responsabilidad, Miguel. Yo entiendo este objetivo del ser humano, del ciudadano, de los vecinos, de tener su casa propia, su predio, pero para eso también existe las herramientas de relocalización de vivienda de estos ciudadanos, que dicho sea de paso, eso es materia y competencia de la empresa de Hábitat y Vivienda, que no pasa informes. Entonces no se sabe qué hacer. No se sabe qué hace y no se sabe en qué gasta, y he pedido hasta el plan de negocios de este año, que tampoco ha sido respondido hasta el momento. Volviendo al tema del metro, quisiera plantearle una inquietud de un reconocido arquitecto
que dice: el incremento de los pasajes del metro de Quito solo es posible mediante la puesta en marcha del proyecto denominado Reordenamiento Urbano de la Edificación Pública del Gobierno Central y del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Lo hemos presentado desde hace varios años y también a la actual administración. ¿Qué pasa con ello? Bueno, desconozco de eso porque no ha sido presentado en mi despacho, pero en efecto son todos esos componentes los que hay que discutir para una posible revisión de la tarifa del Metro de Quito. Miguel, más allá de eso, me parece que debemos ser responsables para que se sostenga esta obra. Ya hemos escuchado de una pretensión posiblemente de ampliar la primera línea del Metro de Quito en una primera etapa hasta la Ofelia y en una segunda etapa hacia Calderón. De acuerdo, hay que ampliar el servicio de movilidad para que los quiteños se sientan atendidos de todos lados. Primero consolidar lo que hay. Está muy bien extender como en otras grandes metrópolis y urbes, pero ¿no será mejor primero, además del financiamiento de las extensiones, consolidar lo que hay? Hay que consolidarlo, hay que financiarlo y hay que ser responsables. En este momento, el costo de operación del Metro de Quito es de cerca de 75 millones de dólares. Con la tarifa, la recaudación de la tarifa anual, no llegamos ni siquiera a 22 millones de dólares. Entonces hay un déficit que hay que cubrirlo. Pero adicionalmente del costo de operación, tenemos todavía una deuda que honrar para la construcción de la primera línea, una deuda que está en cerca de 1.100 millones de dólares que todavía hay que pagar. Entonces, estas cosas hay que decirle a la ciudadanía. En efecto, nosotros sí quisiéramos que se extienda el Metro de Quito, pero hay que tener un plan de sostenibilidad financiera responsable. A ratos parecería que los políticos no nos gusta discutir estos temas por el costo político. No, sí, más bien hay que ser responsables y hay que ver cómo se sostiene esta mega obra, no solo de Quito en materia de movilidad, sino del país. Bien, muchas gracias. La presencia en la revista de Opinión y Democracia al señor concejal de Quito, Michael Aulestia, y el año de labores de la actual administración. Muy amable, Michael. Gracias, a la orden, Miguel. 7:10. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar sobre el balance del gobierno y los grandes desafíos. Invitadas 3 politólogos: Sofía Cordero, Lolo Echeverría y el doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa.